Sentido de la vida. Un alma redimida pide a Dios vida para guardar su palabra. Salmo 119, versículo 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Este versículo registra un tipo de petición a Dios que poco se escucha en los religiosos posmodernos. La petición que tenemos en este versículo es sumamente sobria. Es la petición de un alma consciente de su realidad. Uno escucha comúnmente a las personas pidiendo el favor de Dios para que les vaya bien en sus negocios, en sus carreras, en sus trabajos, o para que los proteja de calamidades y que les dé salud. No está mal pedir estos bienes. Por lo menos indica que quienes los piden reconocen que está en las manos de Dios concederlos. Pero estas peticiones no indican necesariamente que la persona que las hace es realmente piadosa o que ama a Dios. La preocupación de un alma piadosa o redimida está centrada en mucho más que estas cosas. Permítanme mostrarles algo de esto en este versículo. Tres cosas deseo resaltar de este versículo: la petición, la actitud de la petición y el propósito de la petición. ¿Qué pedía el salmista? Pedía que Dios le hiciera bien. Específicamente pedía vida. La vida es el principal y el más valioso de los bienes que ser alguno puede recibir. Sin vida es imposible reconocer y apreciar todos los demás bienes, por buenos y valiosos que sean. La creación está llena de bienes, bienes que nos motivan a conservar la vida. La vida misma es un bien de muy alto valor. Cuando una persona ha contemplado lo valiosa que es la vida, en el momento que se ve en riesgo de perderla, clama a todo lo que considera que puede ayudarlo a conservarla. Algunos claman a Dios. Sin embargo, pocas personas pueden contemplar la vida con la actitud que este salmista la contemplaba. Comprendemos esto mejor viendo la actitud de su oración y el propósito. Pocas veces escuchamos a alguien pidiendo con la actitud y propósito que lo hacía este salmista según este versículo. ¿Con qué actitud este hombre se dirigía a Dios por su bienestar? Lo hacía con actitud de siervo. Un siervo era una persona que estaba totalmente a voluntad de su Señor, totalmente a sus órdenes. Ser siervo era la condición de la mayoría de las personas en la antigüedad. Esta no era una condición placentera en todos los casos para quienes estaban en esa condición. Pocos señores trataban bien a sus siervos. Pero la actitud de este hombre no era la de un siervo que estaba insatisfecho con su posición y sus roles de siervo. Sí estaba insatisfecho con algo, pero no era con su condición de siervo ni con sus funciones. Estaba insatisfecho con su capacidad de servicio. Observemos la última parte del versículo. Esta parte nos muestra la intención o propósito de su petición. ¿Para qué deseaba vivir este salmista? Para guardar la palabra de Dios. Para este salmista la vida no tenía sentido sino viviéndola en obediencia a Dios. Esta es una verdad absoluta. Pocos la creen, pero antes de 100 años muchos la comprobarán. Este salmista no concebía la vida independiente de su posición y sus funciones como siervo de Dios. Esta es una actitud poco común en los últimos tiempos, aún entre los religiosos. La mayoría de las personas desean vivir, pero no como siervos. Desean vivir como señores. La idea de ser siervos es despreciable para las últimas generaciones. Nadie desea ser siervo de nadie, mucho menos de Dios. Desean vivir para sí mismos. Vivir para uno es el peor negocio que criatura alguna puede hacer. Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31.
No fuimos creados para que vivamos para nosotros mismos. Fuimos creados para que vivamos para nuestro Creador. Sí fuimos creados para ser felices, pero no para que vivamos para nosotros mismos. El Creador sujetó nuestra felicidad a nuestra sujeción a su palabra. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Salmo 1 versículo 1 al 3 y Salmo 119 versículos 1 al 2. Por eso, el autor de este salmo pedía a su Señor Dios que le diera vida para guardar su palabra. Había comprendido que eso es lo que le daba valor y sentido a su existencia. Si un ser humano no vive para obedecer a Dios, todos los bienes que Dios le conceda serán solo vanidad de vanidades. Así lo sentenció el predicador inspirado. Por eso exhortó a los muchachos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Terminó su discurso diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La vida que nos capacita para guardar la palabra de Dios, Dios la concede mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 5 versículo 24. Sin fe en Él no hay vida en su forma plena. Vida sin obediencia al Evangelio de Dios es muerte. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.